Continuamos hoy con la tercera parte de nuestro farol. Movemos aquí, hicimos la primera que fue la base, la segunda que fueron las columnas y esta parte de aquí arriba que se las dejé de tarea. Hice una parte nada más azul para que ustedes continuaran la otra, para que así los videos no se nos hagan tan largos. Que sí, vamos a continuar con la parte de arriba ya, lo que es el techo del farol. Aquí lo tengo en pequeño, el número 4, y este que estoy haciendo aquí grande, el número 8. Así ahorita vamos a trabajar con flores de 6. Metemos 6 perlas, 4, 6. Como ustedes saben, yo lo estoy trabajando en rosado con azul. Ustedes lo pueden trabajar del color que ustedes deseen. Si tienen perlas navideñas amarillas, verde, del color que ustedes lo deseen. Que si le llevamos estas 6 hasta el final y amarramos, aseguramos bien estas 6 perlas. Y continúo cosiendo una sola perla. Cojo una y meto 5. Que si meto las 5 la refuerzo. Y me doy la vuelta y me voy a ubicar en esta perla de aquí, dejando 2 de cada lado. Aquí voy a meter nuevamente 5 perlas. Y ya así tendríamos 3 florecitas de 6. Que si aquí tengo 3, me vuelvo a ubicar, refuerzo este, me vuelvo a ubicar en esta y hago otra. Así voy a hacer como estas 3, voy a hacer 3 más. Aquí ya terminé las 6 florecitas de 6. Ahora voy a coger estas dos perlas, y aquí voy a trabajar una florecita de 6. Que si como cojo 2 de base, meto 4. Que si estos los reforzamos,
me vuelvo a ubicar en las dos siguientes. Entonces, cojo esas dos y una de la anterior serían 3, meto 3 perlas. A esta la vamos a reforzar y así voy a seguir trabajando, cogiendo dos de base, una de la anterior, metiendo 3. Así me falta 1, 2 y 3. Vamos a hacer esas 3 flores. Aquí ya terminé las 5 florecitas de 6 y me voy a ubicar en estas dos. Y vamos a coger nuevamente 4 perlas. Metemos las 4, las reforzamos bien, todas las 6 para que nos queden las perlas bien justicas. Y voy a pasar a las dos siguientes. Aquí voy a meter 3 perlas. Las reforzamos y pasamos a las otras dos. Metemos 3 nuevamente. Las refuerzo bien y paso a las otras dos. Y meto 3. Así vamos a ir trabajando y ahora después vamos a coger estas dos aquí arriba. Cogemos estas dos y metemos nuevamente 4 perlas rosadas. Las reforzamos. Cogemos las otras dos de base. Recuerden que las dos de base es una de cada flor. Y metemos 3.
reforzamos aquí las perlas y cogemos las otras dos. Y metemos 3 aquí en esta. Nos ubicamos en estas dos de aquí arriba, una de cada flor. Aquí metemos 4 perlas. Siempre al iniciar vamos a meter 4. La refuerzo. Y me voy a hacer la otra, que aquí metería solo 3 perlas. Y lo reforzamos. Aseguramos y reforzamos y ya nos quedaría faltando una. Aquí ya me falta el último, que sí voy a meter 4 perlas. La refuerzo. Y aquí me voy a ir a la parte de aquí arriba. Aquí lo voy a dejar. Así voy a hacer 4 triángulos así. Nos van a quedar de 6 por 6 todos. Que si vamos a hacer 2 rosados y 2 azules. Como lo estoy trabajando 2 colores, yo voy a trabajar así: 2 rosados y 2 azules. Si ustedes van a trabajar un solo color, hacen los 4 triángulos de un solo color. En este que tengo aquí, tengo 2 rojos, 1 verde, 1 amarillo. Pues aquí este tiene 3 colores. Yo el que estoy haciendo ahora, que es más grande, ya este sí se le puede colocar la vela. Este es como para colgarlo en el árbol o sí, colocarlo de adornito. Este en especial sí lo podemos colocar con su velita, que es, para que sea con la vela, tiene que ser con perlas o acrílico o el material que ustedes deseen utilizar, sea número 8, para que les dé exacto, bueno, para el tamaño de esta velita les dé exacto aquí para meterla. Porque si la trabajamos en un tamaño más grande, miren, si la trabajamos en un tamaño más grande, entonces el espacio nos va a quedar muy grande. Entonces debe ser en esta, para este tamaño de vela. Que si vamos a trabajar estos 4 y nos vemos en el próximo tutorial, que ya es para unir las 4 partes y unir con la base.